Esto es Miradas en el canal 31 de Tendencias Prime, el programa que pone énfasis a esa forma humana de crear, a esa forma creativa de mirar el arte y el quehacer humano. Hoy día quiero, como siempre, gracias a nuestro auspiciador Piélago, recomendarles un libro para que usted se deleite, los busque por ahí y se entretenga con la literatura. Así que gracias a nuestro auspiciador, hoy día quiero recomendarle para que lea nada más y nada menos que poesía. Voy a recomendar Turbosílabas, este libro de Leonardo Lobos, de Leo Lobos, un gran poeta que por estos días está haciendo noticias aquí y en otras partes en España. Se han hecho algunas publicaciones y alusiones a la obra del gran escritor nacional Leo Lobos, y este es Turbosílaba, para que usted lo busque y se deleite con la poesía nacional. Bueno, y para hablar de libros, para hablar no de poesía, esta vez estoy con una escritora nacional también, pero esta vez con una dramaturga. Bienvenida, Isabeau Edurne, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Isabeau, cuando uno ve una escritora como tú, dice, wow, ¿qué edad debe tener esta escritora? ¿Cuándo empieza a escribir? ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque siempre estamos pensando que los jóvenes están en otra cosa. Actualmente tengo 18 años. Sin embargo, yo comencé con los textos a los 14 años. Más que por instinto, fue por una necesidad en un contexto escolar. Yo tenía que interpretar una obra, no escribirla. Sin embargo, las obras que estaban a disposición no me convencían del todo. Mira, eres bastante crítica. Sí, además de que la interpretación de la obra, que era grupal, yo tenía muy poca cantidad de gente en mi grupo, por lo tanto necesitaba una obra específica, y como no me convencía ninguna tampoco, decidí yo en secreto escribir una que se adaptara a las condiciones que tenía en ese minuto. Obviamente yo no comuniqué este hecho e hice pasar mi obra como una obra de un autor que me la prestó, que nunca se presentó, no la utilizó nunca y que me la prestó solamente para el ámbito escolar. ¿Por qué tenías que justificar así? Porque uno se llega a imaginar que dentro todo fue forzoso para ti. ¿Por qué tenías que justificar? Porque uno tiene mucho miedo cuando escribe algo, sobre todo cuando es la primera vez y cuando uno es tan joven. Yo tenía 14 años nomás. Entonces sí sentía que tenía que justificar que la obra no era mía, para que se intentara no mirar en menos. Perfecto. Porque uno dice, obra de persona joven, quizás es diferente, hay que tener cuidado. Entonces yo traté de no comunicar el hecho de que era mía, sino hasta que ganamos, yo y mi grupo, el primer lugar entre los 9 grupos de estudiantes que eran 9 obras diferentes, y el mío ganó el primer lugar y se presentó frente a todo el resto. Ay, Recién entonces comuniqué que en realidad yo era la autora y la escritora de la obra. Isabeau, y a propósito de eso, ¿tú piensas que hay mucho prejuicio para los escritores jóvenes? Sí. Entiendo también que esté justificado, porque una persona tan joven, de 14 años, podría tener visiones diferentes, o más que visiones diferentes, más que por el contenido, por si estaba bien escrita la obra, si cumplía con los requisitos básicos de una obra. Entonces, es un prejuicio, pero también puede estar justificado debido a la edad que yo tenía. Eran 14 años nomás, era séptimo básico, octavo básico. Entonces, sí entiendo por ese lado. Ahora, en cuanto al contenido, sí hay prejuicio, sí creo yo que hay un prejuicio. Pero en mi caso no sucedió, afortunadamente. O sea, ganó ahí ese concurso. ¿Y qué ha pasado después? ¿Cómo se llama tu obra? Porque estamos hablando de esta obra, ¿es la misma que se publica?
va teniendo giros. ¿Cómo hiciste para derribar esos mitos? Porque si uno dice, van a esperar que tenga todos estos componentes, tú revisabas, tus compañeros revisaban, tú lo escribiste, ¿cómo pasa ese proceso de hasta quedar contenta tú y lograr ese hito con los demás? Yo creo que para un autor es muy difícil quedar contento con una obra. Yo creo que uno nunca queda contento con su propia obra. Quizás con la de otros sí, pero con su propia obra es muy difícil. En todo caso, yo estaba muy apremiada por el tiempo. Entonces yo la obra la escribí en una noche, porque al día siguiente tenía que presentarla para que la aprobaran y yo y mi grupo poder comenzar a trabajar en ella. Entonces, sí sufrió transformaciones, pero no las sufrí tanto. Primero porque cuando hacían correcciones de la obra mis compañeros, o cuando querían cambiar ciertas cosas para que se entendiera mejor, yo no me sentía tan atacada, entre comillas, porque ellos no sabían que yo era la autora. Entonces, a la vez, recibía toda la honestidad de parte de ellos. ¿Por qué? Porque como no sabían que yo era la autora, no tenían problemas al comunicar ciertas cosas. Como por ejemplo, creo que este diálogo es demasiado largo o este es muy corto, podríamos alargarlo. Entonces, las transformaciones que sufrió la obra fueron muchas, porque teníamos que ajustarle a un tiempo que se nos daba para interpretarla, teníamos que hacer modificaciones. Yo escribí la parte más importante en una noche y la terminé después. Entonces, Perfecto. las transformaciones que sufrió, todas al mismo tiempo. Después la obra quedó, después de ganar el premio, la dejé guardada sin ningún uso y obviamente en ese tiempo no sufrió ninguna transformación hasta que se convirtió en un libro. Creo que fue la transformación más importante porque pasó de ser una obra que se interpretó en un ámbito escolar a ser llevado a un libro, que es muy diferente. ¿Y cómo pasa una obra a convertirse en un libro y después a una obra que se estrena con dirección, con una compañía de teatro? Porque eso es lo que pasa con tu obra. Ya estaba la mirada de estas personas que evaluaron tu obra para este concurso, pero ¿qué pasa con la dirección teatral? También no dejaste que conocieran que eras tú la autora, la dirección teatral, porque tu obra se llevó al teatro, ¿verdad? Sí. Y se ha representado en numerosos escenarios, en universidades. ¿Cómo tomas tú esa crítica? ¿Cómo toman ellos esta obra tuya ya publicada para transformarla y llevarla a las tablas? Cuando mi obra se transformó en libro, la compañía de Teatro y Ascendantes decidió interpretarla y trabajar con ella. Fue muy difícil al comienzo porque el primer lugar donde se estrenó esta obra, que fue un fragmento, fue en el colegio en el que yo estaba en ese entonces, o sea, cuando yo ya tenía 17 años. Y sí fue difícil porque yo obviamente nunca había aparecido como la autora desde el comienzo, porque yo antes lo había ocultado, y pasé a ser conocida por todos mis compañeros de ese entonces, por mis profesores, como la autora de una obra que se iba a interpretar en el colegio. Entonces yo ahí ya perdí como la vergüenza que uno tiene y comencé a disfrutar más el verla representada, que es algo muy diferente cuando una obra está escrita o cuando está representada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia interpretación de la obra cuando la escribo, pero cuando alguien más la representa, ellos tienen sus propias interpretaciones. Comparar cómo fue mi interpretación de la obra contra la de otros fue muy interesante. Ese fue el primer escenario donde se estrenó, el Colegio San Francisco de Galva de Las Condes. Luego fue en la Universidad Católica Silvia Enríquez. En la Silvia Enríquez, ya. Sí. Después fue estrenada en el Teatro La Aurora y por último en el Espacio Arte Escondido. Pero ¿y en todos esos escenarios estuviste tú o se estrenaba sola? O sea, yo fui a ver la obra todas las veces que me lo permitió el horario. Porque eres estudiante. Sí. Ya. ¿Y estudias? Arquitectura.
Ya, ¿por qué no estudiaste literatura? Porque uno tiene la presunción de que nace con esta habilidad de crear, que ya es sorprendente a la edad que tú tienes, incluso ahora, porque con 14 ya era muy sorprendente, con esta edad más sorprendente. Eh, es un poco contrastante, va en carriles diferentes esto de escribir y hacer una carrera Sí, profesional. para mí son aspectos muy diferentes, porque para empezar yo nunca pensé dedicarme a la literatura, porque la obra fue algo esporádico, así que nunca pensé en causar mi carrera acorde a lo que yo estaba haciendo artísticamente. Entonces para mí son caminos muy diferentes. Creo que sí me gustaría quizás que estuviese encauzado en cuanto a mi carrera y otras cosas, pero por ahora mantenerlo separado para mí está bien, porque es un espacio donde uno libera creatividad y además donde uno es más honesto. Entonces yo siento que mantener separada la obra del resto de aspectos de mi vida es muy importante, al menos para mí. Hay gente que trabaja y hace arte al mismo tiempo. Sin embargo, para mí esto es muy difícil, porque yo en cuanto a trabajo soy muy estricta. Muy estricta. Entonces, ¿Dónde estudias a en la propósito? Universidad de Chile. Ujú. Entonces, para mí sería muy complicado porque estaría criticando yo mi obra todo el tiempo. Yo lo que hago es ¿Y escribir eso es la obra y bueno o dejarla. eso es malo? Creo que es bueno, pero a veces uno lo lleva un poco de extremo. Entonces, yo tengo tiempos de escritura muy rápidos. Entonces, yo Ya, la obra la escribí en una noche y la terminé a la mañana siguiente y ahí quedó. Pero yo ya, no podría, por ejemplo, estar semanas escribiendo una obra porque sería muy complejo para mí. perfecto. Entonces sí Mira, intento tienes separar, tiempo. claro. No, y lo peor de todo es que no lo decido yo. Ya. O sea, si yo puedo escribir... Explícanos eso, porque de pronto en la casa la gente dice, oye, esta niñita querrá escribir, o esta jovencita, ¿verdad? Isabo, querrá escribir y vienen estos impulsos de escritura. ¿Y dónde te pillan? En cualquier parte los impulsos de escritura. Sí, desgraciadamente sí. No esperan a que llegue yo a casa para aparecer, no. Así que andar con lápices o andar con cuadernos siempre ha sido importante. De hecho, la obra yo la escribí en un cuaderno muy rápido y después la transcribí al computador para poder presentarla, pero yo la escribí, la tenía en papeles separados, incluso había en papeles de cuaderno, otros de revista, donde sea que yo pudiese terminar la obra en la noche, lo hice. Entonces no es que yo escoja como mis horarios de escribir, voy a escribir de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, día, lunes, martes y miércoles, no puedo. Cuando tengo la necesidad, porque es como una necesidad, de escribir la obra, lo consigo. Si yo Perfecto. quiero de antemano hacerlo, es imposible. Al No menos hay, en mi caso. no, No hay forma. ya. Y si hay, no es 100% honesta. Porque pese a que yo tenía la necesidad de escribir una obra para interpretar ya en el ámbito escolar, sí también respondo a una necesidad personal que yo tenía, porque cuando uno tiene un sentimiento o un pensamiento y lo lleva a la escritura, lo lleva a un libro, lo lleva a papel, la situación es diferente, uno lo logra visualizar. Entonces yo solamente cuando escribí la obra pude decir, vaya, esto era lo que yo pensaba y que no lo entendía del todo hasta que ya lo había escrito. Así que creo que esas cosas como que uno no se da cuenta sí son importantes. O sea, la escritura también responde a una necesidad de uno. Mira, y yo quisiera preguntarte, para ser escritor se necesita ser buen lector, ¿eres buena lectora? Qué difícil. Sí, a mí me gusta leer mucho. No sé, ¿Qué significa mucho para ti? Mucho, poquito, eh, mucho, un libro, mucho cuánto, porque de pronto, ¿qué pasa? Y sabo que en la casa, a nivel de familia, ¿verdad? Que nos vean en sus casas deben estar pensando, bueno, pero a los niños es sumamente difícil instarlos a leer. Para ti, el ejercicio de la lectura, y cuando tú dices mucho leer, hay que dejar a los chicos leer. ¿Cómo es el proceso de lectura para convertirte tan joven en alguien que tiene esa necesidad
de escribir? Yo desde muy pequeña me gustaba demasiado leer. Yo buscaba con una libreta a la mano libros y anotaba los títulos de los libros que a mí me gustaban y que yo quería leer después. Sin embargo, al principio yo lo he comparado antes con la comida, cuando los niños no quieren comer y ven las verduras y ven el desagrado y ven... Al principio uno también es como muy selectivo con lo que va a leer o con lo que va a ver, pero una vez que uno junta la comida y que la mezcla para que tenga un mejor sabor y uno dice, hey, puedo al final mezclar los vegetales que no me gustan con lo que sí me gusta, cuando uno hace esa mezcla y empieza a probar literatura que en realidad en un principio nunca pensó siquiera mirar, creo que uno conoce muchas más cosas. Entonces, para mí la inspiración comenzó desde muy pequeña, pero solamente cuando comencé a leer aquello que nunca pensé que iba a leer. Porque uno cuando es más pequeño tiende a buscar los libros con más imágenes. Perfecto. Pero yo veía unos libros grandes de letras enanas que yo decía, como que no me llama. Si era muy pequeña no me iban a llamar esas cosas. Hasta que comencé a leerlas. Porque yo decía, bueno, pero si son tan interesantes según dicen, ¿cómo yo no voy a ver lo que es interesante? Ahí comenzó mi proceso como de inspiración. Ahora, quizás hay otras personas, los niños sobre todo, que están en una época diferente, que puedan inspirarse con otras cosas. Porque así como para mí fue la literatura, fueron los libros, conocer autores. Yo conocía los libros primero desde el autor. Habían Ya, autores que yo decía, hey, no lo conozco, pero podría aprender mucho de él, y leía los libros del autor. Y después comenzaba con otro autor. Asimismo, quizás en esta época hay otros niños que tengan inspiraciones diferentes. Por ejemplo, las redes sociales hoy en día están como muy presentes, entonces quizás los niños tengan otro tipo de inspiración y quizás sí puedan escribir a raíz de esa inspiración, aunque no sea la misma que tuve yo. ya, perfecto. Isa, a propósito de eso, de la lectura obligada y la lectura personal, esa que sí gusta, como los vegetales ricos, y esa que no. ¿La que no gustaba era la que daba el colegio? ¿O era sugerida? No sé. ¿Cómo dabas con esas verduras que no te gustaban? Porque de pronto sí existe mucha resistencia y hemos tenido escritores acá que han tenido esa facilidad de encantar a los chicos, pero hay otros que no encantan. Yo creo que lo que menos me gustaba en un principio, lo que me generaba mayor dificultad, eran los libros de colegio, ciertos títulos que yo decía, no me llama, o no, no me gusta. Pero una vez que comencé, aunque yo decía, esto nunca lo voy a leer, una vez que comencé a hacerlo, la cosa fue cambiando, fue diferente. Ahora, sí es importante la labor que tienen los profesores respecto a eso, porque cuando Ya. se encarga solamente como una tarea, uno no tiene ganas de hacerlo. Pero yo tenía un profesor de lenguaje que, que sí sentía que me inspiraba a leer los libros, además de que mencionaba ciertos datos de los libros. Yo decía, ¿cuándo sucede eso? Yo quiero saber, y comenzaba a leer. Entonces, sí hay cosas que por obligación no llaman la atención. Cuando los libros son impuestos como tareas y que uno tiene que poco menos memorizarlos, Ujú. creo que es bien difícil acomodarse a él y querer leerlo. Pero cuando los libros son vistos como una actividad más entretenida, creo que uno sí tiene muchas más facilidades, sobre todo los niños, para comenzar con ellos. Y una vez que uno comienza y le gusta, no necesita nunca más que nadie más lo inspire, porque uno solo se inspira. Entonces, la labor del profesor ahí también tiene que estar muy presente. Ya, entonces, a propósito de todo lo que tú nos cuentas, y los papás deben estar pensando en la casa ya, si esta niñita hacía o esta jovencita hacía esta lista, esta nómina de autores que ella pensaba que eran muy buenos de leer, ¿qué autor recomendarías tú? De ¿Tienes autores favoritos, nacionales? ¿Tienes algo que recomendarle a los chicos en la casa que a lo mejor te están viendo, jovencitos como tú, y que dicen, bueno, a mí no me gusta leer, pero bueno, si ella me recomienda, a lo mejor como debe tener mi edad, a lo mejor algo de lo que lee ella me gusta? Es muy irónico porque pese a que mi escritura es muy simbólica, es muy metafórica,
yo intenté leer un libro muy concreto. Pedí recomendación para eso y me dijeron libros como concretos, de hechos más concretos, que tengan poco simbolismo para interpretar. Podría ser Jane Austen. Y yo dije, ya, ok, vamos a probar. Y compré un libro de Jane Austen y comencé a leerlo y dije, oye, sí, es muy diferente la escritura que tengo yo con la que tiene la autora. Yo soy muy simbólica y ella es extremadamente concreta. Los hechos son y son. No hay nada para interpretar que sea muy grande. Entonces yo decía, sí, la verdad es que uno que empieza a buscar ciertos autores se encariña con ellos. Yo después de leer su primer libro leí todos. ¿Cuántos todos? Leí, comencé por el más icónico que tiene ella, que es Orgullo y Prejuicio, que fue el que me recomendaron, con el que yo aprendí más o menos cómo era su escritura, su forma de escribir, lo concreta que era y los hechos como son, pero pese a todo lo concreta que era, tenía mucha belleza su forma de escribir. Mira. Entonces yo decía, son tan diferentes, a mí me gustaba la escritura tan simbólica, tan metafórica, pero resulta que lo que es tan contrario a mí también tiene mucha belleza. En otros libros uno descubre también más a la autora como a ella misma. Hay otros libros que cuentan otros hechos, que dan otras miradas. Sus libros generalmente siempre tienen finales felices y yo considero que las obras que tienen finales felices a mí me gustan mucho. Pese a que ¿Y tiene final feliz tu obra? Creo que queda a la interpretación de cada uno. Para mí, decir si tiene un final feliz o no sería quitarle un poco de encanto porque creo que depende de cada persona si el final es feliz o no. Depende de lo que cada uno quiera. Porque si uno logra el reencuentro, como el final del libro, con los padres, quizás para gente ese sea su final feliz, el reencuentro con los padres. Sin embargo, en la obra, las niñas no se reencuentran con sus padres, no encuentran esta casa, no encuentran este nido al que ellas pertenecían. Pero puede que ese sea el final feliz para otras personas. Quiero que muestres hacia la cámara tu libro y que expliques qué significa esta literatura simbólica, porque de pronto nosotros debemos recordar que en la casa nosotros tenemos como televisión una función educativa. ¿Qué significa cuando tú dices, mira, esto es súper concreto, pero la mía es sumamente simbólica? ¿Cómo es una escritura simbólica de ese libro que se llama El carrusel de la ignorancia? Yo lo defino como simbólico porque no es una escritura que uno pueda interpretar los hechos literalmente. Todo es figurativo, todo es metafórico. Uno tiene que tratar de pensar qué quiere decir la autora, por ejemplo, cuando habla de un nido. ¿Qué quiere decir con los pájaros? ¿Qué quiere decir con un vuelo, un regreso a casa? No podemos verlo, leer la obra de forma muy literal. Sería muy complejo. Por eso yo digo que es tan simbólica, porque uno tiene que interpretar lo que se nos dice y además de que sea simbólica, es que cada uno interpreta cosas diferentes. Perfecto. A eso me refiero con que sea simbólico y por eso me gusta que sea simbólico, porque uno interpreta lo que ve en la obra y eso tiene que ver mucho con la dramaturgia en sí. Depende mucho de quién mira y de quién interpreta el cómo va a llegar el mensaje a la gente y puede que el mensaje que llegó a uno llegue muy diferente a otro. ¿Y podríamos tener un extracto de un pedacito de tu carrusel de la ignorancia, Isa? Es bien complicado elegir un extracto. Sería muy difícil. Sin embargo, al final del libro, yo como un pequeño bonus, dejé también narrativa. Y este extracto ya me habían pedido que lo leyera antes. ¿Dónde lo leíste? Lo leí en Estados Unidos, en una librería en la que se me pidió que firmara el libro y que leyera el extracto. Dice, porque desde el concepto de pérdida comienzo de nuevo. No, en realidad prosigo con lo que no se ha terminado. Me adueño de una responsabilidad que no me corresponde, pero que adopto como propia, obedeciendo a mi moral cuestionada. Deseo no haber mirado,
Decía haber escuchado tus súplicas de voz egoísta, que sé que en el fondo más que tuyas eran mías. A mí me pidieron que leyera este extracto porque es narrativa dentro de un libro de dramaturgia y que tiene una obra. O sea que no porque una persona escriba dramaturgia no va a poder escribir narrativa y viceversa. Mira qué bonito. Lo único con lo que no puedo es la poesía. Y Sabo, qué notable me parece que hayas hecho estos juegos de derribar tantos prejuicios. Yo creo que derribaste el prejuicio de que siendo joven se puede escribir dramaturgia, porque es uno de los géneros. Yo estudié literatura en la universidad, por lo tanto yo sé cuáles de estos géneros son más complejos. Sin duda la dramaturgia es bastante complejo. Que hayas incorporado la literatura le da esperanza, yo creo, a los papás en la casa, ¿no? De que sí es posible instar. Yo creo que dejaste algunos hitos ahí para a lo mejor algún profesor que quiera motivar a sus estudiantes a leer, alguna sugerencia. Como siempre, en nuestro programa, Editorial Piélago, que es quien nos auspicia, agradece la presencia de los autores, de los escritores. Y yo quiero, para agradecer esta conversación, este deleitarse con la juventud que crea, que escribe y que puede mostrar, como tú leíste sus libros, para agradecer todo ese tiempo tuyo y algunas recomendaciones a los papás en la casa. Quiero regalarte a través de Editorial Piélago este libro que se llama La hija del cielo y del infierno, que es de Silvia Osorio. Ella sí es una autora que es poeta y que pasó hacia la narrativa. Así que yo creo que a lo mejor, Isabeau, es posible que tú también pases. Así que para usted, para agradecer su presencia aquí. Bueno, y a ustedes los dejamos una vez más invitados a un nuevo programa para que conozca el lado humano de hacer arte. Esta tarde, dramaturgia. Otro día nos volvemos a encontrar para seguir hablando del lado humano de ver. Nos vemos.